un hombre que ha dejado de existir pese a una gravísima enfermedad. Se ha hablado de él por su posibilidad de ir avanzando en la vida a pesar de la enfermedad y también por sus grandes logros, a modo tal, profe Javi, que lo llegaban a nombrar el heredero de Einstein. Así ¿Cómo te va, es. profe? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Así es, ha sido una pérdida muy importante para la ciencia y, como vos dijiste, para todo el mundo, ¿no? El Stephen Hawking ha sido un brillante científico, pero además ha sido un muy buen divulgador de la ciencia. Algo que no es fácil, Algo ¿no? que no es Porque hay muchos fácil, científicos que no pueden claro, transmitir lo que logran ni lo que piensan. exactamente, no es fácil en científicos de esa talla encontrar a su vez la capacidad de poder llevar ese conocimiento, más en el campo de la astrofísica, que es uno de los campos más duros de la ciencia, más difíciles. Bueno, él logró escribir libros de divulgación realmente muy lindos, libros que se entienden muy fácil. En uno de sus libros, en el primero de ellos, en el mismo libro cuenta que él piensa que cada vez que pone una fórmula en un libro, pierde el 50% de los potenciales lectores, así que sus libros no tienen fórmulas, está todo muy bien explicado y realmente eso creo que es un plus que tenía Stephen Hawking. ¿Dónde radica su fuerte, su genialidad más destacada en la astrofísica? Bueno, él como científico se dedicó al estudio de lo que es fundamentalmente los agujeros negros y lo que se llaman las singularidades, que son ese tipo de cosas que suceden cuando en una parte del universo hay una gran concentración de masa, se forma lo que se llama un agujero negro. Ese agujero negro es una porción del universo donde la aceleración de la gravedad es tan potente que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. Por eso decimos que es un agujero negro. Bueno, en los estudios que hizo Stephen Hawking, logró determinar que estos agujeros negros no eran tan negros. Además, estudió todo lo que está vinculado con la teoría del Big Bang. Pensemos que él desarrolló su actividad prácticamente en la mitad del siglo XX, o sea, las teorías de Einstein son de principio del siglo XX, o sea que él fue uno de los primeros en aplicar estas teorías a cuestiones de cosmología y además también estudió la física cuántica, integró la física cuántica con la teoría de la relatividad y en ese sentido fue un verdadero precursor. Bueno, ¿y ha quedado alguien que pueda seguir sus pasos? ¿Esto puede seguir creciendo a manos de otra persona? Seguramente, seguramente. Inclusive uno de los científicos que hoy está reconocido como uno de los grandes científicos en ese campo es un científico argentino, Maldacena de apellido, que está trabajando en lo que podría ser una continuidad o algo que deviene de los estudios de Hawking, que son las teorías de la unificación o de la gran unificación. Son estos científicos que están estudiando las teorías cosmológicas más de punta, que pretenden con una sola teoría explicar todo lo que ocurre en el universo. Algo bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo, más porque hoy los cosmólogos o los astrofísicos estudian su campo de estudio bajo dos grandes teorías, que son la teoría de la relatividad, que la propuso Einstein a principios de siglo, y la física cuántica, que es de casi entre el principio del siglo pasado y mitad del siglo pasado. Pero esas dos teorías, la de la relatividad que explica todo lo grande y la de la física cuántica que estudia todo lo pequeño, en el fondo son incompatibles entre ellas. Lo que nos hace ver que debe haber una teoría superadora de estas dos que explique todo lo que ocurre en el universo. Bueno, Stephen Hawking empezó a trabajar sobre ese tipo de teorías y, como te digo, hoy hay una gran cantidad de científicos, entre ellos Maldacena, que se están preocupando por tratar de encontrar estas nuevas teorías que nos permitan dar cuenta de todo lo que sucede en el espacio-tiempo. Bueno, algo que sigue siendo un enigma del hombre, ¿no? Lo que pasa más allá del planeta, más allá del universo, descubrir cosas nuevas. Y siempre es buena noticia cuando se confirma una teoría o cuando se logra refutar una teoría que a lo mejor estaba mal planteada. Lo de Stephen Hawking deja una serie de aprendizajes que solamente él pudo demostrar. Así es, inclusive lo que es también paradójico, un hombre con las limitaciones físicas que él tenía una enfermedad en las neuronas motoras que lo fue incapacitando,
a tal punto que ya en el último tiempo su comunicación con el resto del mundo era a través de un sintetizador de voz, de una máquina donde él, a través de un músculo que él movía con el ojo, podía ir armando las palabras que ese hombre que estaba postrado en esa silla de rueda con esas fuertes limitaciones fue capaz de desarrollar intelectualmente estas teorías tan potentes y que hoy nos asombran y que seguramente con el devenir del tiempo van a fructificar en muchas otras cosas. Digamos, el doble, el triple o el cuádruple de esfuerzo, ¿no? Sí. Por más que fuera un genio, esta limitación también lo habrá puesto en aprietos. Seguramente, lo ha puesto en aprietos y además el hecho de haber superado esta limitación creo que es lo que también lo ha hecho muy conocido. Fíjate vos que los últimos dos grandes científicos del siglo XX y ahora del siglo XX-XXI que han sido muy conocidos públicamente son Albert Einstein y Stephen Hawking. Y los dos compartían la característica de ser buenos transmisores del conocimiento a la gente. Tal vez hay muchos científicos con las mismas capacidades, pero no tienen la capacidad de comunicar, de encantar por ahí a los espectadores comunes que pueden entender estas cosas a partir de la forma en que estos genios de la comunicación son capaces de contarnos las cuestiones científicas. Los libros de él han sido múltiples. ¿Hay alguno que haya que revisar si uno quiere conocerlo realmente? La historia del tiempo de Stephen Hawking es realmente un libro para leer, es muy ameno, es muy fácil de entender y nos cuenta en una historia todo lo que es la historia de nuestro universo. Desde el Big Bang, que es el comienzo que hoy los científicos piensan que tuvo nuestro universo, hasta los agujeros negros, que es el momento en que las estrellas se mueren. O sea, una brillante historia. Principio y fin. Principio y fin. Por ahora.